Tambor del chamán. Un podcast sobre mito e identidad humana. Vivimos inmersos en el torbellino de la vida contemporánea. Las urgencias de la existencia nos atan a sobrevivir, nos encadenan a un entorno temporal de corta memoria. Pensar en el pasado es un lujo nostálgico que solo podemos practicar en nuestro tiempo libre. Y cuando pensamos en el pasado, pensamos en el nuestro propio, en la limitada experiencia de nuestra vida y los mitos de nuestro grupo. Desde esa precaria comprensión, pretendemos no solo determinar nuestra identidad, sino también comprender la identidad más amplia del ser humano de todo tiempo y lugar. Pero nuestra identidad, precisamente, es el gran misterio. Y no renuncia fácilmente a sus secretos, aunque tampoco oculta del todo su rostro si nuestra aspiración a revelarlo es sincera. La mitología humana es el gran cofre en el que encontramos las semillas de todos esos secretos. Déjame que hoy te hable del humano primordial, un ser que en diferentes tradiciones se representaba como un gigante masculino y femenino a la vez, un ser andrógino que ocupaba todo el espacio. No todas las culturas tienen aquella memoria de la misma manera. En la Biblia, por ejemplo, el andrógino es Adán Kadmón, dirá la Cábala, el humano primordial que se separará en un principio masculino y otro femenino. Con esa separación comienza la segunda era de la humanidad, en la que ya hay tiempo y espacio. En el Rig Veda, uno de los textos más antiguos de la tradición indoeuropea, el humano primordial tiene el nombre de Purusha, quien nace de las aguas también primordiales de Hiranyagarbha, el útero dorado. Para los jainitas, el universo entero es el cuerpo de este humano primordial, Jiva dirán, vida, cuyos átomos son el conjunto de todos los seres vivos. Hay variantes más o menos teológicas de este mitologema, de esta familia de narrativas equivalentes. Pero también hay un buen número de versiones en las que el principio del humano primordial es puramente antropológico. Encontramos ejemplo de esto en la variante maorí del mito, o en el mito escandinavo de Ymir, o en el del gigante Gallomart de la tradición de Irán, en el azteca del desmembramiento de Coyolxauhqui, o en el mito navajo o en la tradición china del gigante primordial Pangu. Si intentamos comprender el mito del humano primordial desde la mente con la que vamos al supermercado, lo más probable es que lo descartemos por absurdo o por lo aparentemente infantil de su contenido metafórico. Y es precisamente esa actitud racional la que hace caer un velo sobre los mitos. El mito se lee como se lee la poesía, y los poemas son la lectura de nuestra alma proyectada sobre el mundo. El humano primordial es un macroanthropos, un andrógino, que contiene en potencia todos los seres del universo, incluidos los dioses. En este viejo mito
asistimos a una inversión del orden comúnmente aceptado en la actualidad sobre el modo de ser de lo real, lo que llamamos la realidad. En el mito del macroanthropos, lo humano no es en esta narrativa una imagen del mundo, ni siquiera es un ser en el mundo, sino que el mundo es la imagen de lo humano, el universo es en lo humano y como humano. Obviamente, si entendemos el humano primordial como un gigante con brazos y piernas y con una fisonomía y una fisiología como la tuya o como la mía, no estamos entendiendo nada del poder metafórico de la lengua, ni las cuestiones más básicas del pensar. Si crees que alguna vez hubo una serpiente que habló con una mujer desde un manzano, no estás entendiendo cuál es la realidad de los mitos. Cuando el mito de Purusha del Rig Veda dice que este humano primordial tenía 1000 ojos, nos está dando a entender que Purusha es lo humano común y subyacente a todos nosotros, es nuestra humanidad. En el no espacio y no tiempo en el que esta entidad se encuentra, Purusha es tan igual a sí mismo como distinto. Algo que no le ocurre a ninguna persona o a ninguna cosa que tú conozcas. Bueno, sí, le ocurre también al electrón, pero no creo que conozcas esta entidad más que de oídas. Es por eso que Purusha puede ser padre, madre de sí mismo. Cuando decimos que el universo tiene forma humana y que las montañas son los huesos, nuestras venas los ríos, los cabellos la vegetación, estamos proyectando sobre un escenario fabuloso una idea más compleja que la que implica su interpretación literal. El universo tiene forma humana en el sentido de que el mundo, lo externo a nosotros, las cosas que nos rodean, son una proyección o un mapa trazado espontáneamente por nuestros órganos sensoriales. La identidad del mundo exterior es una proyección de nuestros condicionamientos fisiológicos. Con un ejemplo. Mientras que nuestras retinas humanas son tricromáticas, las retinas de las mariposas tienen 6 o más clases de fotorreceptores con distintas sensibilidades espectrales. Además, su visión es monocular y no binocular como la humana. No vemos los mismos colores ni de la misma forma. Para nosotros, los colores ultravioletas son un concepto de la física. Para las mariposas es la forma de ser de la realidad. Lo que llamas árbol, palabra que tú no creaste, es un filtrado simplificativo de algo que hay ahí fuera, un filtrado sobre el que no tienes, ni tengo, ningún control, y que ha sido puesto ahí fuera después de que incontables generaciones humanas y animales dieran forma a ese fragmento de nuestra vida que hoy etiquetamos como árbol. No podemos confundir el mapa que nos ayuda a encontrar nuestro camino con el camino y el paisaje por el que transitamos. Lo que llamamos mundo o universo es un mapa. Nuestros mapas no son personales, ni los perceptivos, ni tampoco los conceptuales. Nuestros condicionamientos para ver, oír, gustar, oler y tocar son los de nuestra especie y los de especies similares a la nuestra. Lo que ves y la manera en la que compones lo que ves, las simultaneidades espaciales de las cosas que tienes frente a ti
y las secuencias en las que compones las imágenes que te son dadas fueron determinadas evolutivamente hace mucho tiempo. El conjunto de los seres vivos del planeta comparte el espacio de la vida, pero ese espacio tiene diferentes configuraciones. Nosotros vivimos en el espacio simbólico humano, pero también vivimos en el espacio fisiológico general de la vida. Cuando veo el abeto frente a mí, veo un ser biológico, pero también asocio a ese árbol significados que no están en la percepción. Además de ver un ser vivo, pienso en la Navidad o en el alfabeto celta de los árboles. Cuando veo un abeto, extiendo lo que es inmediato y perceptivo más allá de mi escenario, de ese estar frente a un árbol. En este sentido, como dicen los mitos del humano primordial, el mundo es la imagen de Purusha. El mundo es la imagen humana de algo que se encuentra fuera de nuestra fisiología. Purusha, Gayomart hacen referencia a esa humanidad. Uno podría preguntarse, ¿pero de qué humano es esa imagen? Quien no vive en la tradición de la Navidad no ve la Navidad en el abeto. ¿Podemos hablar entonces de una imagen del mundo que se corresponda con un humano en general, como pretenden los mitos? ¿Hay acaso un humano primordial que determina lo que hemos proyectado ahí fuera como mundo? La realidad del mito proviene de la espontaneidad de su generación, de su producción en nuestra vida. Incluso cuando los mitos generan una imagen errónea o incompleta, en términos de la mente racional, por supuesto, la mente del hombre moderno, incluso en esos momentos también suponen una proyección psicológica espontánea en la que se expresa un pensar plenamente humano. Y como tal, tiene un contenido existencial profundo y auténtico que desvela la psique de nuestra especie. Los mitos muestran cómo es nuestra comprensión de la vida. El humano es un ser en evolución, como parece mostrar nuestra experiencia histórica y los estudios de las ciencias naturales. Decir que hay un humano primordial es equivalente a decir que hay un arquetipo de lo humano. Esto presenta un problema, pues para que tenga sentido hablar de evolución y arquetipos a la vez, quizá tengamos que utilizar alguna metáfora que los incluya a estos dos conceptos. Una buena candidata como metáfora es la imagen de la semilla. ¿Cómo es la semilla primordial del humano? Antes de resolver esta pregunta se interpone otra. ¿Podemos acaso entender lo humano separado de la vida en su conjunto? Según nos cuenta la narrativa científica, basada en la química y en la biología, compartimos genes con todos los organismos vivos. Déjame que te diga algo obvio que olvidamos con frecuencia. Los rinocerontes no saben química orgánica. Tampoco los chimpancés son conscientes de que solo un 1,2% de su ADN es distinto al nuestro. Es decir,
La imagen que tenemos del mundo y de la vida es una imagen humana. Con otras palabras, la imagen más omnicomprensiva que la vida tiene de sí misma es a través de nosotros, de los humanos. No hay una definición de la vida sin lo humano. No existe el concepto de vida fuera de lo humano. Si intentamos definir la semilla primordial de lo que es ser humano, será siempre un intento humano, condicionado por nuestra humanidad, cuya validez es nuestra validez. Y la proyectamos sobre el universo, en nombre de todo el universo. Hablamos en nombre de toda la vida y de todo el universo con pretensiones de realidad, más allá del ámbito en el que surge el concepto de semilla primordial, más allá de los mitos que nos hablan de un primer humano. Una vez que aceptamos esto, siguen nuestras preguntas. ¿Qué sentido puede tener hablar de una semilla primordial y un humano primordial si solo es nuestra imagen? Es más, ¿podemos hablar de un concepto de humano que sea aplicable a todas las culturas que ha producido nuestro desarrollo como especie? Si estudiamos la antropología nos damos cuenta de que realmente no. La imagen es distinta y depende del mito del que partamos. No obstante, sí hay algo común a todas las variaciones que ha habido sobre la imagen del humano primordial. Algo que será común incluso a aquellos mitos que aún están por narrarse. Es una propiedad de la narrativa misma, la secuencialidad. Los mitos expresan la secuencialidad de nuestro pensamiento y todos ellos tienen esta propiedad. Nuestro habla y nuestro pensamiento son el despliegue de un orden implicado, como el que ocurre en la expresión vital de una semilla. En la semilla hay un orden implicado y ese orden se muestra desde su implicación hacia su explicitación como universo. La semilla es lo último que aparece en el árbol, pero desde el punto de vista de la génesis del árbol es lo primero. Este es el caso del humano primordial entendido como realización plena de la vida en este planeta. El humano es la última expresión de la vida en su proa, la vida como evolución hacia la complejidad. Pero también es la primera expresión de la vida desde el punto de vista del símbolo, desde el punto de vista del orden implicado del universo. En el cerebro humano, la vida culmina como fisiología de complejidad, pero también se inicia una andadura que ya no depende exclusivamente de lo fisiológico. En nosotros, la semilla de la vida despliega un nuevo árbol, el símbolo. El símbolo estaba como orden potencial desde el principio. Somos el resultado del despliegue del universo. Lo que somos tenía que estar contenido como posibilidad en el orden primero de la vida. El símbolo ya estaba en la vida como orden potencial. Ese orden que vemos como potencial desde nuestro presente es un orden final desde el momento en que acontece, pero un orden final desde el punto de vista
humano, solo desde el punto de vista humano. Es un despliegue simbólico que no ha cesado. Cuando desaparezcamos, desaparecerá con nosotros el universo, pero el universo humano, que se sumergirá de nuevo en las aguas primordiales y finales.